Este es un plan de acción que hicimos para el área de la cual les mostré el control de braquiaria. Y esta hoja es una hoja Excel que es como un resumen del diagnóstico que hicimos en el terreno en pocos días, porque nunca va a ser un diagnóstico que tenga la intención de cubrir cada metro cuadrado de un área protegida, porque es mucho trabajo y porque es mejor que los recursos que tengan se van al control que a un diagnóstico. Entonces lo que hacemos es hacer como 3, 4, 5 días de campo, recolectar un montón de información con la gente que está en el área protegida, porque ya saben dónde están los problemas de las plantas, por lo menos una parte, y lo organizamos entonces así, de esta manera en que están, mira, las coordenadas, esto está en UTM, le ponemos un número al punto, porque después tienen el archivo digital para poner en el GPS para ubicar estos puntos. El nombre de la especie, el nombre científico, el nombre común, porque siempre hay variación de nombres comunes, entonces es siempre importante poner el científico. Y en esta columna está el área del área protegida donde se ve esta especie como referencia. Y aquí es que es importante porque lo que hacemos es poner un nombre como estándar para cada sitio. Puede ser, por ejemplo, la entrada, no sé, el potrero, lo que haya como nombres, porque cuando tienes esos datos en Excel es muy práctico después que puedas venir y decir, bueno, lo ordenas por local, y aquí tenemos los datos de que les hablaba, la situación de invasión, que es contenida, presente, establecida, invasora, el grado de dispersión, que es 1 para si es muy localizada, 2 para más o menos y 3 si está muy dispersa. Y en base a eso tenemos la categoría de riesgo, que es, bueno, 1 para plantas que son muy agresivas, 2 más o menos y 3 las que ocasionalmente son invasoras. Y en base a estos números calculamos el grado de prioridad, que es esto más esto más esto menos 2. Aritmética muy simple. Y ahí están ordenados entonces por prioridad. Ustedes van a ver que aquí empezamos con unos 2 y no están 1, porque lo que hicimos fue pasar para el topo de las prioridades las ocurrencias de braquiaria que estaban en la pradera ahí arriba en el campo rupestre, que era una ocurrencia relativamente pequeña y que era más importante controlar. Entonces comenzamos por esos y por el Melinis repens, el zacate rosado que tienen ustedes aquí también, porque había unas ocurrencias entre rocas y así, muy poquito, y así que lo eliminamos igual también antes de las otras cosas, porque son pastos que crecen muy rápido, se desarrollan muy rápido y ponen semillas en un tiempo muy corto. Entonces estos pasamos para las prioridades principales. Y aquí esta columna dice tiempo de control. Entonces para cada una de estas ocurrencias que veo en el campo, cuando estoy haciendo el diagnóstico, lo pongo a cuánto tiempo me tomaría para controlar esto, 10 minutos. Entonces pongo como punto 1 día, punto 1, y son pequeños tiempos que al final, aunque sea una estimación, van a tener un número de días más o menos consistente con el tiempo de trabajo que es necesario. Y eso es bueno porque por lo menos sabes si son 3 meses, 4 o se va a tomar un año o más, porque te da una noción de... Y después aquí en esta parte de área, mira, aquí es porque había un camino muy largo que prácticamente pasaba todo el área protegida, entonces fuimos caminando a lo largo de este sendero y marcando todo lo que había. En este caso, aunque yo tenga algunas cosas que son más importantes controlar, muchas veces es mucho más lógico, porque es un camino de 2 kilómetros, hacerlo en orden de secuencia, ¿no? Porque hay una planta aquí, después tengo que ir allá, después volver aquí, así que no hace sentido. Entonces, cuando son caminos, en general lo hacemos, si hay algunas cosas muy importantes, lo hacemos primero, pero si no, si son más o menos iguales, lo hacemos por secuencia. Y después están ordenadas por distintas áreas en la reserva. Entonces, este es un otro sector, y aquí otra vez empieza con las prioridades. Para cada área tengo una sección de prioridades. Entonces, como es que
el director de esta área trabajó todas las prioridades 1, después todas las prioridades 2, y así se fue yendo. Entonces, ia, por ejemplo, a un sector, bueno, que tengo aquí como prioridad 1, 2, esto lo hago hoy, termina el día, si terminó, bueno, va a otra área, si todavía hay más, vuelve el día siguiente y continúa. Si terminaron las prioridades 2, no vas a hacer las 3 aquí, vas a hacer la 1 en otra parte. Y así se fue yendo. Entonces, nunca solamente pensando en una especie o cosas así, pero sí en una situación de invasión en un sector de la unidad de conservación, del área protegida. En este caso, era una área protegida de 500 y tantos hectáreas, pequeña, un refugio de vida silvestre, y prácticamente en 2 años eliminó prácticamente todo lo que había, tomó esto como guía y lo hizo 1 a 1 y fue marcando y ya logró eliminarlo casi todo. Y también muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, si hay mucha cosa como hay pastos y hay árboles, que son herbicidas distintos y métodos distintos. Entonces, bueno, un día vas a hacer los pastos, otro día vas a hacer los árboles para que no estés ahí haciendo confusión entre los pulverizadores, los equipos y cambiando de cosa, y un día necesita la motosierra, el otro no, entonces se optimiza un poco el trabajo de esta manera también. Entonces, el operacional interfiere con esta secuencia, pero no tanto, ¿sí? Y esa es la idea del plan de acción. En el plan de acción están también, este es un anexo, ¿no? Está aquí los puntos de ocurrencia, ahí se ve la parte de pradera. Aquí está un poco de la situación. Este es el zacate rosado. Y también en el plan de acción está una tabla con los métodos para cada especie que se ve de control mecánico, control químico. Es parte del plan de acción. Y en este caso hay también toda una parte para animales, porque era un refugio de vida silvestre y las únicas huellas de animales que encontramos eran de perros domésticos. No encontramos ningún bicho nativo, porque la presión de caza de perros que están en la vuelta en propiedades rurales es muy fuerte, así que ya no había fauna. Había rana toro, había perros, había tilapia, y claro, insectos y cosas, pero mamíferos ya no. Entonces hicimos un plan de reintroducción de especies para el refugio. Y también incluimos sugerencias diversas de plantación de árboles nativos, porque tenían áreas que habían sido convertidas en pastura con braquiária, y ahí lo estaban controlando con tractor y plantaron cosas para sombrear. Y entonces también hicimos la indicación de plantas nativas. Entonces eso es bastante específico, ¿no? Es para una área pequeña. Y esta, la que estoy haciendo ahora, ahí están los perros. Otra vez el manchas. Sí. Y también Es el lobo ese. un gato. Y el amarillo es el límite de la área protegida, y estos puntos son todos puntos de huellas de perros que fueron encontrados. Se ha puesto por todo. Así que la amenaza más grave, en verdad, por ser un refugio de vida silvestre. Entonces, si quieren, les puedo dejar este como ejemplo, pero realmente la posibilidad de construcción de esos planes de acción con las personas que trabajan en cada área protegida es la mejor alternativa, ¿no? Porque ustedes son los que conocen, nosotros estamos ahí unos días y nos vamos y no sabemos nada. Entonces, es súper importante este mapeo. Y con esta hoja Excel, la tienen en formato Excel, entonces es abierta. Y si sales y ves, había esta ocurrencia que no estaba, la pones las informaciones, recalculas las prioridades y ahí está organizada para ti. Es bastante práctico. Pero lo importante es ubicar todas esas prioridades máximas, todos los uno, hacer los uno, después hacer los dos, después los tres, después los otros. Porque se gana mucho más, se hace mucho más mucho más focos de invasión en un tiempo más corto
si trabajas así, do que si vas a atacar una especie hasta que se termine, porque puede haber una área muy grande de esta especie y estás perdiendo la oportunidad de trabajar con las otras que son pequeñas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, les puedo dejar eso, enviar por correo, ¿no? Para que tengan un ejemplo. Y son muy variables, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora tiene como 400 y pocos puntos de ocurrencia, así que es mucho más grande, ¿no? Son casi 10.000 hectáreas. Y áreas de bosque, entonces es muy difícil de ver las plantas, de encontrarlas, y mucho más complejo que este.